lo que es la oración. Y la oración significa pedir, o es igual pedir, rogar, adorar, agradecer, clamar. Y yo puse estas 5 palabras, pero cada palabra de la oración tiene un número. Le puse prioridad a lo que es orar. Entonces comenzamos con primero agradecer. Cuando entramos a la presencia de nuestro Dios empezamos a agradecer. ¿Qué es agradecer? Decirle, Señor, gracias primero por esta salvación tan grande que me regalaste. Gracias, Señor, por agradecerle por el perdón de pecados. Agradecerle por las nuevas fuerzas que nos da cada día. Y bueno, podemos ir diciendo distintas cosas que significa agradecer. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es adorar. ¿Y qué es adorar? Adorar y decirle al Señor, Señor, gracias, o te amo, Señor. Decirle, te amo, Señor. Quiero estar en tu presencia. Disfruto de tu presencia. Me deleito en tu presencia. Eso es adorarle. Entonces, agradecer y adorar. Y de alguna manera decirle, Señor, te amo. Te amo porque me amaste a mí primero. Y cuando hablamos de entrar a su presencia, es adorarle y decirle, Señor, gracias porque me das esta oportunidad de entrar hasta el trono de tu gracia. A veces lo decimos muy ligeramente, pero, hermanos, qué privilegio que tenemos. Qué privilegio que tenemos de entrar hasta el trono de su gracia. Todos sabemos, más o menos todos sabemos de que cuando el Señor murió, dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque antes entraba el sumo sacerdote una vez al año a ese lugar santísimo. Hoy nosotros tenemos esa libertad. El tercer punto, rogar. Cuando entramos a la presencia del Señor también rogamos. ¿Y qué significa rogar? Rogar por una limpieza de nuestros pecados. Rogar para que el Señor actúe en nuestra vida. Tome el control de nuestro espíritu. La palabra de Dios nos enseña que somos alma, cuerpo y espíritu. Y cuando entramos a la presencia del Señor, estas 3 cosas le tenemos que decir, Señor, toma el control de estas 3 cosas de mi vida, para que de esta manera poder disfrutar de lo que el Señor quiere que disfrutemos. Ahora bien, el cuarto punto sería pedir, interceder. Hoy hemos leído distintos temas de oración y hemos intercedido y hemos orado al Señor y, hermanos, también hemos recibido respuesta. La mamá de Jenny está en su casa. Eso es respuesta del Señor, hemos orado por ella. Pero hemos orado por Janina cuando fue internada para que tenga a luz su hijito. Tenemos respuesta. ¿Cuántas cosas? Y a veces la tomamos de una manera tan natural y que el Señor es el que responde, el que toma el control de todas estas cosas. Y por último, clamar. Clamar es pedir ayuda. Clamar es pedirle paz. Mira, hermanos, cuando vamos entendiendo lo que significa la oración, es la fuente, como dice la palabra, es la fuente de poder. Y, hermanos, cuando nosotros empezamos a entender estas cosas, empezamos a valorar. Y yo pensaba,
orar. Y yo dividí la parte de la oración en dos partes. Primero, orar en intimidad, o sea, tener intimidad con el Señor, solos. Y después orar en comunión, orar con los hermanos, porque el Señor nos manda, y lo vamos a ver en la palabra de Dios, que el Señor nos manda no solamente tener nuestra intimidad personal delante de la presencia del Señor, sino el Señor también nos manda que debemos tener esa intimidad con el Señor, con nuestros hermanos, con personas que tenemos al lado. Ahora bien, por eso dividí en dos facetas lo que significa la oración: orar en intimidad y orar en comunión con el Señor. Ahora, la oración. Cuando empezamos a entender lo que el Señor, entrar a la presencia del Señor y empezar a agradecer, empezar a adorar, empezar a rogar, empezar a pedir y empezar a clamar, realmente es maravilloso. Es maravilloso cuando hablamos con el Señor. Ahora, yo pensaba, y quiero continuar con lo que significa orar en comunión. Y los invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 18. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Y vamos a hablar de lo que es orar en comunión primero. Y después vamos a hablar de lo que es orar en intimidad. Ya entendemos lo que es orar, entrar a la presencia al Señor. Distintas peticiones que podemos hacer. Pero en Mateo capítulo 18, versos 19 y 20 dice así la palabra de Dios. Y otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este versículo lo hemos leído muchas veces, pero qué profundidad que tiene y qué realidad, que lo que pasa es que el Señor nos alienta a que tengamos confianza y que entremos a la presencia del Señor. Y el 20 dice, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y cuando nos juntamos, por eso digo, vamos a hablar de lo que es orar en comunión. Dice, donde hay dos o tres congregados, juntos, unidos, comunión, es lo que significa congregarse, estar en comunión, juntos. Y dice, y otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho. Hermanos, esto es profundo. Lo dice el Señor. Para tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta y realmente con seriedad este tema. Ahora bien, hay ejemplos también en la palabra de Dios, lo que es orar en comunión. Vayamos a Hechos, capítulo 12. Ahí tenemos un ejemplo de la iglesia primitiva. Hechos, capítulo 12, verso 12. Vamos a comenzar del primero. Dice, y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarle. Y el verso 2 dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Vamos a detenerlo un poquito y después seguimos con la lectura. Pero me quiero detener un poquito, que por ahí capaz que no entra en el tema de la oración, pero me afectó mucho y me enseñó mucho. El verso número 2 dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. ¿Quién era Jacob?
Jacobo era hermano de Juan, era uno de los 12 discípulos, de los 12 discípulos. Ahora, fue el primer apóstol que fue mártir. Era el hermano de Juan, de acuerdo a la tradición era primo de Jesús. El papá de Jacobo era Zebedeo y la mamá Salomé. Ahora, yo me preguntaba esto, por ahí la palabra de Dios es fría en este aspecto, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y termina ahí. Ahora, me gustaría que cada uno de nosotros que pensemos y nos imaginemos un poco la situación. Un apóstol, hermano de Juan, primo del Señor Jesús, lo mataron. Ahora mi pregunta era la siguiente y la que me hizo reflexionar y la que me hizo pensar, hermanos. Y me gustaría que ustedes también se pongan a pensar. ¿Por qué el Señor permitió esto? No era cualquiera. Era un seguidor del Señor fiel. Y más, Jacobo fue el que lo eligió el Señor para ir al monte de la transfiguración. Si ustedes recuerdan que fue Jacobo, Juan y Pedro al monte de la transfiguración. Y Jacobo vio al Señor transformarse. Jacobo escuchó la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, también eligió a Jacobo cuando en los últimos momentos que lo llevó, que fue al huerto Getsemaní, que fue con sus discípulos, pero después eligió a 3, y uno de esos 3 eligió a Jacobo que lo acompañara a otro lugar un poquito más lejos, que lo acompañara en la oración. Ahora Jacobo, en la primera de cambio, lo matan. Ahora, hermanos, usted no se haría esa pregunta, ¿cómo estaría la mamá de Jacobo? ¿Cómo estaría Juan, el hermano? ¿Se imaginan esa situación? Yo lo quiero llevar a que nos imaginemos todos juntos en esa situación. ¿Qué estaríamos pensando nosotros? ¿Cómo actuaríamos? Y es ahí donde el Señor a mí me mostró la soberanía del Señor. Él es soberano. Soberano totalmente. Él es soberano y permitió eso. Y tal vez hay cosas que nosotros no entendemos, hermanos. Pero el Señor permitió eso. No sé por qué, no sé la respuesta, pero Él es soberano. ¿Y cuántas veces, hermanos, a nosotros nos pasa cosas y nos decaemos y no entendemos? Pero aquí el Señor me enseñó, y lo quiero compartir con ustedes, que es aquí donde nosotros tenemos que aprender a aceptar la soberanía del Señor. Aceptar la soberanía del Señor. Mira, hermanos, otro ejemplo que podemos tener que aceptó la soberanía del Señor y no sabía por qué le estaba sucediendo estas cosas, era Job. Si me acompañan, Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, verso 20. Fíjense lo que dice Job. Y Job estaba viviendo una situación tremenda, porque en un día se le cayó todo. Se le murieron los hijos, se le murieron el ganado, quedó totalmente en la calle, como decimos comúnmente nosotros, hasta los animales. Inclusive su cuerpo fue lastimado. Y fíjense lo que dice Job. Esto es aceptar la soberanía del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto
y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¡Wow! Hermanos, pensemos lo que estaba viviendo Job. Y dice que se postró en tierra y adoró. Y no termina ahí. Fíjense, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow, hermanos. Para meditar en esto, ¿eh? Y a veces nosotros nos bajoneamos con tan poco. Y más aún, hermanos, también pensaba y oraba al Señor cuando meditaba en esto, en lo que es la palabra de Dios, y me enseñaba, y yo decía, y clamaba al Señor y decía, Señor, ¿cuántos hermanos abandonaron el camino de Dios? ¿Cuántos hermanos le dieron la espalda al Evangelio, al Señor, cuando suceden cosas? ¿Por qué? Porque no aceptaron la soberanía de Dios. Dios tiene propósitos. Dios tiene eso de la soberanía, de que Él decide y nosotros somos sus siervos. Mire, y me acordaba un coro de la escuela dominical que habla de la soberanía del Señor. Me lo anoté para no olvidarme, no sé si ustedes se acuerdan. Dice, soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos. El trono y la corona tuyas son. ¿Se acuerdan de ese coro? No sé si alguno lo conoce. Soberano, soberano. Qué lindo es cantar esto y decir, Señor, eres soberano de mi vida. Eres soberano sobre todas las cosas. Y no por eso no quería, volvamos otra vez a Hechos capítulo 12, para continuar con la lectura. Dice así, para continuar, esto era algo que quería compartir con ustedes, que me impactó mucho, la soberanía de Dios. Volvamos a Hechos capítulo 12, comenzando el verso 4. Dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos. Fíjense acá, es un detalle que hay que tener en cuenta. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel a Pedro, ¿no? Entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, estamos hablando de 16 soldados, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Verso 5 dice, verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por quién? Por Pedro. O sea, había un motivo de oración para ir entendiendo el pasaje. El verso 6 dice, y entonces Herodes le iba a sacar en aquella misma noche. Esa misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Hay mucho para pensar en este texto. Verso 11. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, o estaba en el sueño, o estaba soñando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se le apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes
y de todo lo que el pueblo de judíos esperaba. Ahora, ustedes fíjense lo que decía el verso 10, dice, y luego el ángel se le apartó, pero ¿por qué? Primero dice, una calle más adelante lo acompañó y después se le apartó. O sea, se aseguró que Pedro estuviera libre. Y el verso 12, ya habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, coincide con el verso número 5. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba en la puerta. El verso 15 dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal que se callasen, le contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, hacé saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Bueno, y después, bueno, los guardias lo interrogaron y lo mataron. Eran 16 hombres, para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto, con esta historia, con este ejemplo de una iglesia primitiva que oraba? ¿Saben qué encuentro en estos hermanos? Y que es muy probable que nos pase a nosotros también, como iglesia. No creyeron. Estaban orando por Pedro y no creyeron. Dice, estaban orando por él y dice, no, dice, ¿cómo va a ser Pedro? Estás loca, le decían los discípulos. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Y Pedro persistía en llamar, dice el verso 6. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos, sorprendidos. Ahora, hermanos, mi reflexión en esto. ¿Cuántas veces nosotros oramos? ¿Cuántas veces nos juntamos para orar? Y a veces no creemos lo que estamos orando. Y la palabra de Dios nos enseña que dice, como dice en Isaías 65, 24, dice, antes que ellos clamen, yo responderé. Y aún estarán hablando y yo habré oído, dice la palabra de Dios en Isaías 65, 24. Y ellos la conocían, pero dice, la iglesia estaba orando, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Pedro le golpeó la puerta, se sorprendieron, no creían. Ahora siempre me acuerdo de un dicho, ¿no? Como de una historia que dice que el padre dijo, vamos a orar por lluvia, vamos a ir a la iglesia a orar por lluvia, le dijo al hijo. Y cuando salieron de la casa para ir a orar, el hijo, el niño, tomó un paraguas. Y el padre le dice, ¿por qué llevas el paraguas? Si vamos a orar por lluvia. Eso es tener fe. Eso es creer a lo que vamos a hacer. Cuando entramos a la presencia del Señor, es real, hermanos. Y a veces oramos, pero no creemos. Y yo quería compartir esta historia con ustedes, porque a la iglesia primitiva le pasó, y porque a veces a nosotros también nos puede pasar. Y a veces el Señor responde solamente por su misericordia, por su bondad, porque Él es bueno.
simplemente porque Él es bueno y escucha nuestro clamor, pero también dice, no estás creyendo lo que me estás pidiendo. Y después, fíjense lo que, acompáñenme a 1 Juan, capítulo 5. 1 Juan, capítulo 5, fíjense lo que dice acá la palabra de Dios, y en la que de alguna manera nos está aconsejando. Dice, y esta, 14, 5, 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, aprendamos a entender y creer que Él nos oye. Que dice su palabra que su cabeza está inclinada y su oído está atento. Y el 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. ¿Cuánto para reflexionar en esto? Tal vez es un tema muy común y que tal vez lo hemos leído muchas veces, pero tal vez nunca nos detuvimos realmente a analizar, a valorar y analizarnos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo entramos a la presencia del Señor? Por otra parte, yo le había dicho al comienzo que íbamos a separar la oración en dos partes. Primero, la comunión con los hermanos que hemos visto, lo que significa, y ahora podemos ver la intimidad con el Señor. Estoy mirando el reloj. La intimidad. ¿Cómo hablamos con el Señor? ¿Buscamos palabras rebuscadas? ¿Tenemos palabras rebuscadas? ¿Con qué palabras nos dirigimos al Señor cuando hablamos personalmente? Y para esto me gustaría que vayamos a Mateo capítulo 6, que también nos enseña la palabra de Dios, así como nos enseña a que podemos orar juntos, unánime. También el Señor nos enseña a orar en la intimidad. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 6, verso 6 al 8. Tal vez son textos muy que lo conocemos, pero es importante que lo tengamos, que lo podamos reflexionar y podamos aprender y profundizar un poquito más. Dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y vuelvo a repetir el texto de Isaías 65, 24. Antes que clamen, yo responderé. Porque Él conoce nuestro corazón. Acá el Señor nos enseña que tenemos que tener intimidad. Nos manda que debemos de tener intimidad. Ahora, habla de una manera. Ahora, porque me hacía esta pregunta y me gustaría que cada uno de nosotros también podamos hacernos esta pregunta. ¿Estoy obligado a orar? ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago por costumbre? ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago por estructuras? Porque me enseñaron así. No, tenés que antes de irte al trabajo tenés que orar, porque si no, guarda con eso. Capaz que oramos por miedo, oramos por temor. ¿Por qué oramos, hermanos?
¿Por qué cuando entramos a la presencia, de qué manera entramos? Y esto me hizo reflexionar, me hizo pensar, ¿por qué estoy orando? ¿Por qué me acerco a su presencia? Hermanos, yo entro a la presencia, yo, Omar, no sé, cada uno de ustedes, no sé, pero yo entro por necesidad, porque tengo necesidad de tener comunión con mi Padre, porque tengo necesidad de adorarle, porque tengo necesidad de agradecerle, porque tengo necesidad de decirle gracias Señor, porque enviaste lo mejor del cielo por mí. Y decirle gracias Señor por la persona de Jesucristo, que murió en la cruz por mí, que Él llevó mis pecados. Entonces yo entro a la presencia del Señor por necesidad. Porque cuando yo entiendo lo que significa entrar a la presencia del Señor, lo que significa tener intimidad con el Señor, me lleva a esto, a tener esa necesidad de adorarle, de alabarle. Entonces, ¿cómo entro? ¿Por qué entro a la presencia del Señor? ¿Por qué me acerco? Entonces, mi respuesta personal, hermanos, y se la comparto, es por necesidad, porque necesito la comunión con el Señor. El Señor no necesita de mí, yo necesito de Él. Yo necesito que Él me cubra con su sangre en el día, me cubra de pecar, me cubra de que me vaya mal, de tener un mal día, de que me pase algo. Me pongo en las manos de Él por necesidad, porque yo necesito entrar a la presencia del Señor para todas estas cosas. Y podemos enumerar muchas otras cosas más. Pero el fundamento de entrar, de tener intimidad con el Señor, en mi caso, hermanos, es por necesidad. Yo necesito tener comunión con el Señor. Yo necesito adorarle. Yo necesito agradecerle. Pero también necesito clamar. Y hemos clamado, y el Señor responde. Y tenemos, fíjense lo que dice Jeremías, Jeremías 33. A ver, Jeremías 33. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué profundidad que tiene este versículo. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el salmista dice, qué profundos son tus pensamientos, qué profundidad que tiene, que a veces no entendemos. Y por eso también tocaba el tema de la soberanía del Señor. Hay cosas que no entendemos, porque nuestra mente pequeña, finita, no alcanza a comprender todas estas cosas. Y cuando hablamos de la soberanía del Señor, también podemos hablar del amor. ¿Cómo entiendo el amor de Dios? ¿Cómo lo entiendo? ¿Lo puedo medir? No. ¿Lo puedo, ¿cómo puedo hacer para entender el amor de Dios? Imposible, porque mi mente no alcanza a entender estas cosas, pero sí la disfruto. Y la soberanía lo mismo. Ahora, sin perder más tiempo, acompáñenme al Salmo 34. Y con eso vamos finalizando. Salmo 34. Y este es un salmo, hermanos, que es hermosísimo. Se lo aconsejo que lo vayan subrayando y que vayan meditando, porque es un salmo que nos habla mucho de lo que es la oración. Dice, fíjense, vamos a ir, no quiero leerlo todo por amor al tiempo, pero dice,
En Jehová versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Fíjense lo que dice el verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mira, hermanos, les quiero contar, quiero ser confidente un ratito, un poquito. Acá mi señora me dice que vaya cortando, pero bueno, que no se alargue. Les quiero contar algo una experiencia, ¿no? Una experiencia que me tocó. Hace unos cuantos días atrás estaba muy angustiado. Más, me desperté a la noche. Me desperté a la noche y me puse a orar al Señor. Me puse a orar al Señor y digo, Señor, tengo esta angustia, necesito que me saques esta angustia, dame paz. Y no me podía dormir. Y digo, Señor, quiero... Y me acordé de esta parte de donde cuando Juan se recostaba en el pecho del Señor. Digo, Señor, me quiero recostar también. De alguna manera me quiero acomodar en tu regazo. Quiero estar en tus brazos. Quiero descansar. Quiero tener paz en mi corazón. Y ¿saben qué? La maravilla del Señor. Estaba orando así y como que me estaba imaginando que yo estaba en los brazos del Señor. Y me dormí. Esto es lo que hace el Señor, hermanos. Es lo que hace. Por eso cuando leí este versículo me acordé de eso. Qué maravilla es el Señor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores y puso paz en mi corazón. El verso 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Y fíjense lo que dice el 8, y quiero que en esto también profundicemos. Hay mucho para decir, pero dice, gustad y ved que es bueno Jehová. En otra versión dice, prueben y ved que es bueno Jehová. ¿Cuánto para decir, hermanos? Por eso dije, con esto, y hay más textos, pero quiero terminar acá. Quiero finalizar acá. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Es bueno, hermanos. Es bueno, hermanos. El Señor es bueno con cada uno de nosotros. Y Él oye. Lo hemos repetido cuántas veces. ¿Cuántos versículos dice que el Señor oye nuestro clamor? Que Él responde y nos enseña no solamente a estar en comunión con los hermanos, dice, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Él, Él envía bendiciones y Él está al lado nuestro. Pero también dice que entremos al aposento y cerrada la puerta, oremos al Señor. Cuando entendemos lo que significa orar, creo que va a haber un cambio en nuestra vida. Va a haber un cambio, porque el Señor es bueno. Y vamos a empezar a aprovechar ese tiempo. Estamos en oración, lo vamos a aprovechar para adorarle y alabarle. Que el Señor bendiga su palabra, nuestra vida, nuestros corazones, y que haya sido de bendición esto que hemos aprendido. Tal vez es algo tan común, tan sencillo, pero cuando aprendemos a entender lo que significa orar, nuestra vida empieza a cambiar, porque entramos de otra manera, entendemos de otra manera, y disfrutamos la presencia del Señor de otra manera. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora Marquito va a poner una canción que me gustó mucho y que la quería compartir con ustedes. Dios, ha sido bueno
sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios. Puerto Rico. Mis manos alzaré. Mi vida entregaré. Mi voz levantaré. Bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es. Vamos a ponernos de pie y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Sin duda que todos tenemos oportunidades para decir experiencias para asegurar que Dios ha sido bueno con nosotros. Y es bueno que en este tiempo que vamos a orar podamos acercarnos con este corazón agradecido a Dios
y reconociéndole que Él nos ama y todo lo que hace es por nuestro bien. Tenemos motivos para agradecer, como la mamá de Jenny que ya está en su casa. Tenemos también la llegada del sobrino de Waldo, la hija de Gianni, nieta de Yoli, que está todo bien, gracias a Dios, que Él es bueno. Tenemos Agustina, nos pide por su papá, oración, que lo acaban de internar en Corrientes, que Dios cumpla su voluntad en él. Por cada familia de la iglesia, que Dios siga siendo bueno con nosotros y que se siga manifestando. Por la mamá de Gloria Maciangelo, ella es misionera en Córdoba, la mamá ha sido internada ayer en un estado muy delicado. Jenny nos pide también por un plan para llevar el Evangelio al hospital donde está trabajando ahí de Dunedin, y los motivos de oración de los más pequeños, que son sinceros, para que pase la pandemia, el virus finalice, dar gracias por los alimentos que tenemos, a veces algo tan común, pero nos olvidamos que Dios es bueno cada día, para pasar esta situación en la que vivimos. Por Saúl Toconás, que se embarcó también, pidieron sus hijos. Y bueno, hermanos, también tenemos motivo de gratitud y de pedido. Raúl, que ha viajado, lo pongamos en las manos del Señor por su trabajo, gracias a Dios, porque él lo esperaba. Pero bueno, que Dios siga acompañándolo y siga siendo bueno con él. Yo le voy a pedir, por lo que ha avanzado el tiempo, 2 oraciones. Le voy a pedir una a Iván, que ahí lo veo, a Iván. Y le voy a pedir después que cierre la reunión a Jackie, a Juan Carlos, con una oración. Hacemos 2 oraciones y por supuesto después cada uno en su casa puede continuar con estos motivos y llegando a la presencia de Dios. Oramos. Padre amado que está en el cielo, Señor, damos muchas gracias porque podemos encontrarnos a través de esta red, Señor. Gracias porque podemos tenerla, Señor, porque podemos disfrutar de ella, Señor. Gracias por cada encuentro que podemos disfrutar, Señor, por poder vernos, Señor, a la distancia, Señor, pero sabemos que tu Espíritu está cerca, Señor. Agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, como escuchamos en la canción. Eres bueno, Señor, y también has sido bueno, Señor. Y sabemos que a los que, Señor, a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien, Padre. Por eso te pedimos por las necesidades de cada hermano, Señor, que está pasando dificultades, por las pruebas, Señor, que tú pones para que vayamos creciendo, Señor, en tus caminos, para que podamos pulir las asperezas que nos hacen entorpecer, Señor, en cada día, Señor, a ser mejor persona. Señor, dejamos estas inquietudes en tu mano, Señor, por mi suegro Ramón, Señor, para que tú le des, Señor, ciencia en este momento que él tiene que pasar la dificultad, Señor, para que también a través de esto, Señor, tú obres en su vida, Señor, en su corazón, Señor, para que también hagas tu propósito en él, Señor, y también en la familia de Agustina, Señor, que todavía no te conoce, Señor, y seamos herramientas útiles, Señor, a la hora de poder hablar tu palabra, Señor, y que seamos instrumentos en tus manos, Señor, que podamos ser de ayuda para ellos también, Señor. También por Gloria, Señor, para que tú, Señor, le bendigas en su ministerio, Señor, para que ella pueda tener tranquilidad, Señor, en lo que realiza, Señor, porque sabemos que es difícil, Señor, las situaciones que se pasan, estando un poco lejos, Señor, y más con toda esta situación, Señor, para que tú también le des paciencia, Señor, y tranquilidad. Agradecemos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, y como pedían también por dar gracias por los alimentos, Señor, algo tan indispensable para nuestra vida, así como tu palabra, Señor. Agradecemos porque podemos tenerlo, Señor, y tú, en este tiempo, Señor, provees, Señor, provees a cada uno de nosotros, Señor, de alguna otra forma. Siempre tenemos un sustento, Señor, un techo, Señor, y un abrigo. Y queremos dejar este resto del día en tus manos, Señor, siendo agradecidos por cada detalle que tú estás con nosotros, Señor, por la vida, Señor, por la salud que podemos disfrutar, Padre. Dejamos el resto del día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, continuamos en tu presencia, te agradecemos, Padre del Cielo, por que tú has respondido oraciones, y bendito Dios, gracias por las que tú has contestado, bendito Dios, por la mamá de Jenny, nuevamente en su casa,
por Yani, Señor, su bebé, bendito Dios, que tú, Señor, le cuides a Yani, cuides su bebé, bendito Padre, y gracias, Señor, porque tú la has asistido. Gracias también porque hemos estado delante de tu presencia, por Raúl, clamando para que tú le conserves ese trabajo, Señor, en el sur. Sabemos que es tiempo, Señor, de mucho frío, pero, amado Dios, tú has provisto nuevamente ese trabajo y ya está viajando hacia el sur. Que tú le cuides, que tú le ayudes, que tú le guardes a Nori, a Leo, Señor, también en su casa. Pero, amado Dios, clamamos, Padre eterno, por aquellos, Señor, que tienen necesidad de ti. Me acuerdo, Señor, del papá de Agustina, Señor, que tú también estés obrando de manera tal que él pueda, Señor, reflexionar sobre lo que es Cristo en este mundo para los que están lejos de ti. Bendito Dios, que tú utilices, como decía Iván, a él, a Agustina, Señor, en este tiempo que se deben estar comunicando. Y amado Dios, también clamamos por los que tienen necesidad, para que tú, Señor, les suplas cada una de sus necesidades. Bendito Dios, no hay ni chico, ni grande, ni pequeño, Señor, para ti. Bendito Dios, todas las cosas están puestas delante de tu presencia. Y recién veíamos que tú eres soberano, Padre. Muchas veces hay cosas que no entendemos, no encontramos respuesta. Y mirábamos a aquel apóstol que fue decapitado. Bendito Dios, y este Pedro encerrado. Pero, amado Dios, tú obraste también, soberanamente, Padre. Los milagros son así, bendito Dios, son sobrenaturales. Por eso estos hermanos se regocijaron luego que lo vieron, pero primero se asustaron. Pero, amado Dios, así no sucede, porque no es incredulidad. Tú nos sorprendes, bendito Dios, cuando tu mano de poder obra. Bendito Dios, gracias, Padre Celestial. Enséñanos cada día, Padre, en confiar más en ti, estar más cerca de ti, Padre. Es lo que nos hace sentir que estamos bajo tus alas y bajo tu protección. Señor, clamamos por Trelew también en este tiempo de pandemia, Señor. Tantos casos de este coronavirus. Pero bendito Dios, que tú cuides, guardes, ayudes y protejas a nuestros hermanos en aquel lugar y sepan guardarse. También, Señor, pues en todo el país que tú les ayudes, bendito Dios. Y gracias, Señor, por estar, Señor, en esta ciudad en la cual aún no hay ningún caso. Pero, Señor, debemos ser obedientes, no debemos estar temerosos, Señor, en la casa. Tenemos que ser obedientes a las cosas que tú nos mandas a través de tu palabra. Ser obedientes a las autoridades. Y bendito Dios que tú nos ayudes. Bendito Padre, oramos a ti, nos ponemos en tus manos, rogando, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en este lugar, por aquellos que no han podido conectarse, para que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Oramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor.